el Estado ecuatoriano solapa las desapariciones forzadas ejecutadas por las Fuerzas Armadas y las solapa a través de todas las instituciones y funciones estatales que deben activarse y garantizar los derechos de los desaparecidos en estos casos. ¿Quieren pruebas? Les voy a hablar de dos casos paradigmáticos actuales sucedidos ambos en 2024 en Ecuador. El primero, caso en el que soy patrocinador de la familia de Dave Robin Loor Roca, desaparecido por miembros de las Fuerzas Armadas el pasado agosto de 2024 en el cantón Ventanas. Y el segundo, el caso de los 4 niños de las Malvinas desaparecidos por las Fuerzas Armadas hace aproximadamente 10 días en la ciudad de Guayaquil. En el primer caso, la primera institución estatal en solapar las graves actuaciones de las Fuerzas Armadas fue la propia Fiscalía General del Estado. ¿De qué manera? Ante la presentación de la denuncia del desaparecimiento de Dave Loor Roca a manos de militares y a pesar de existir y ser presentados videos del momento de su detención por uniformados militares, la Fiscalía, en vez de receptar y procesar la denuncia como desaparición forzada, lo tramitó como desaparición involuntaria. De esta forma impidieron que el caso se trasladara a Guayaquil, que es el lugar más cercano de donde sucedieron los hechos, que cuenta con una fiscalía especializada en desapariciones forzadas, la Fiscalía de Uso Ilegítimo de la Fuerza. Pero no solo la Fiscalía solapó las actuaciones de las Fuerzas Armadas en este caso, sino también 3 jueces que luego de presentarse un habeas corpus instructivo se negaron a conocer el caso hasta que no regresara la jueza titular del despacho que se encontraba de vacaciones. De esta forma, la resolución del caso de desaparecimiento en vía constitucional, en que la ley manda que se realice la audiencia y se tomen decisiones en 24 horas, en este caso la sentencia, aunque fue favorable por las contundentes pruebas, se demoró más de 2 semanas en ser emitida. Tiempo crítico en asuntos de desapariciones forzadas para investigar los hechos que dieron lugar a la desaparición de Dave Robin Loor Roca, quien hasta el día de hoy se encuentra desaparecido. Todo esto que les estoy relatando pueden verificarlo ustedes mismos en el sistema Expel con el número de causa que les voy a dejar en la descripción de este video. Pero no solamente la Fiscalía y los jueces solapan, encubren y se niegan a conocer estos casos o derivarlos a las autoridades competentes para su investigación, sino también los altos mandos y altas autoridades que tienen el deber de investigar internamente y dar razones a la ciudadanía sobre estas acusaciones. En el caso de Dave Robin Loor Roca, también las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo, a través de sus ministerios del Interior y de Gobierno, alegaron que Dave Robin Loor Roca pertenecía a un grupo de delincuencia organizada, sin ni siquiera tener Dave Robin Loor Roca investigaciones fiscales ni proceso judicial alguno en su contra. También alegaron que los que habían detenido a Dave Robin Loor Roca y lo habían desaparecido no eran militares, sino miembros de otros grupos de delincuencia organizada que se visten de militares para eliminar a sus adversarios. Todo esto sin ningún sustento probatorio, solo de palabras. Así de viles son. Para solapar a sus tropas son capaces de dañar la imagen de sus víctimas para así lograr, aunque sea una mínima justificación popular. Actualmente en el caso de Dave Robin Loor Roca ya hemos logrado tener pruebas contundentes que vinculan a las Fuerzas Armadas en su desaparición. Y estamos esperando a que la Fiscalía formule cargos contra los responsables. Ahora les pregunto, ¿no les suena parecido el caso de Dave Robin Loor Roca en comparación a lo que está sucediendo en el caso de los 4 niños desaparecidos en Guayaquil? Pues a mí sí, y les voy a decir por qué. En el caso de los niños desaparecidos en Guayaquil, también la Fiscalía ha actuado entorpeciendo las investigaciones, derivando el caso a la ciudad de Quito en vez de mantenerlo en Guayaquil, ciudad en la que sucedieron los hechos y ciudad que cuenta con una unidad de fiscalía especializada en uso ilegítimo de la fuerza. Es decir, teniendo en Guayaquil una fiscalía especializada, derivaron el caso a Quito. ¿Qué va a hacer un fiscal de Quito investigando hechos que sucedieron en Guayaquil? ¿Por qué enviaron la investigación a Quito? Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Pero no solo esto, al igual que en el habeas corpus instructivo de Dave Robin Loor Roca, en el habeas corpus de los 4 niños desaparecidos en Guayaquil, la autoridad judicial que conoció la causa tardó 5 días en llamar a audiencia sin ordenar notificar a las entidades públicas que deben dar explicaciones al respecto. En su lugar mandó a completar la demanda aduciendo que no estaba claro dónde sucedieron los hechos, a pesar de que en la misma demanda consta que el hecho sucedió en la ciudad de Guayaquil, por los alrededores del Mall del Sur y Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Y a pesar de que el caso es noticia pública nacional, la autoridad judicial alegó que no estaba clara su competencia territorial, siendo una unidad judicial de la ciudad de Guayaquil, ciudad donde sucedió la desaparición de los 4 niños. Les dejo este dato también para que saquen sus propias conclusiones. Y si no me creen, también revisen ustedes mismos el caso en el sistema Expel con el número de causa que les voy a dejar en la descripción. Como si esto no fuera suficiente, de la misma forma en la que sucedió en el caso de Dave Robin Loor Roca, las autoridades estatales, función ejecutiva y altos mandos de las Fuerzas Armadas han salido a decir que no han sido ellos los que han retenido a los niños, que los niños son parte de grupos de delincuencia organizada. La narrativa de defensa de las Fuerzas Armadas y del Estado, luego de haber negado en primer lugar haber detenido a las víctimas, al descubrirse su participación, aceptan haberlo hecho, no tienen de otra, pero ahora dicen que luego de la detención de sus víctimas, se arrepintieron de presentarlos ante las autoridades competentes para su procesamiento e investigación e indican haberlos posteriormente liberado, como si dicha alegación, sin prueba alguna, les restara responsabilidad por la desaparición de los niños de Guayaquil y de los jóvenes de Ventanes. Que sepan que tanto Dave Robin Loor Roca como los 4 niños de Guayaquil desaparecieron en manos de militares, en manos de miembros de las Fuerzas Armadas. Estaban a su cargo, estaban bajo su responsabilidad. Desaparecieron en sus manos, desaparecieron en manos de las Fuerzas Armadas, y eso lo vuelve un crimen de Estado por desaparición forzada, esperando con las últimas esperanzas que no se trate de ejecuciones extrajudiciales. Es por esto que se puede decir que estos no son casos aislados, que se trata de una actuación sistemática de vulneración de derechos humanos contra la población civil por parte del Estado, contra nuestros niños y nuestros jóvenes de familia, que no es una actuación solo de las Fuerzas Armadas, sino estructural, pues las Fuerzas Armadas al día de hoy cuentan con el apoyo directo e indirecto de autoridades estatales, ministros, altos mandos, jueces y fiscales para continuar haciendo las atrocidades que han venido haciendo y encubrirlos para que no sean investigados. Y es nuestro deber como sociedad evitar que esto quede en la impunidad, porque mañana podemos ser nosotros.